Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenidos a su programa de radio por internet, La Cura por la Palabra, de la Asociación Psicoanalítica de Guadalajara, transmitido a través de Facebook Live como cada martes a las 11 de la mañana. El tema del día de hoy es la libertad de ser uno mismo. Recuerden que también podrán ver y escuchar el podcast en nuestro canal de YouTube y en Spotify. Los invitamos a que se suscriban a nuestro Facebook e Instagram. Y bueno, pues muchas gracias por acompañarnos. Es un placer tenerlos aquí. Y el día de hoy conducen Sandra Lara. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Y su servidora, Luisette González. Y agradecemos a nuestro querido Alan Belcedo, que nos acompaña en controles como cada martes. Y le damos la bienvenida a nuestro querido invitado, el psicoanalista Fernando Anguiano, de la Asociación Psicoanalítica de Guadalajara. Bienvenido, Fernando. Muchas gracias. Bueno, pues les recordamos que tenemos revista para regalar cada semana. A partir de hoy hasta el domingo de esta semana, estaremos revisando en el post de nuestro podcast de esta semana a aquellas personas interesadas en ganarse una de las revistas de la APG. Y recuerden que para participar en el sorteo, tienen que poner el comentario "Quiero la revista" y el hashtag La Cura por la Palabra. Y bueno, pues realizaremos el sorteo con las personas que cumplieron con este requisito y les estaremos enviando un inbox al ganador o ganadora de esta semana. Y bueno, pues muchas gracias a todos por participar. Y en el sorteo del podcast pasado, la ganadora fue Ana Ramos. Felicidades, Ana. Y pues por ahí te mandamos un mensaje para que puedas pasar por tu revista. Pues antes de comenzar, yo hice una breve introducción como para ir comenzando con el tema. Pues dicta una frase que estamos condenados a ser libres, decía el filósofo Jean-Paul Sartre. Vista la libertad como una esencia del ser humano, como una condición existencial fundamental que nos obliga a crearnos a nosotros mismos a través de nuestras acciones y nuestras decisiones. Y pensaba cómo en psicoanálisis esta condena, del modo como la significa el filósofo, puede ser tomada como una posibilidad de conquista, a ganar cada día. En el conocimiento profundo de uno mismo o perdida tal vez, cuando decidimos no interrogarnos o quedar alienado al pensamiento del otro. El autor Winnicott, por ejemplo, nos habla sobre la existencia de un self verdadero cuando se logra un estado de mayor autenticidad y de un self falso que puede acomodarse para protegerse o para adaptarse, pero que siempre se va a sentir como algo que no es, pero que impiden la espontaneidad además y la creatividad. Y bueno, pues yo iba pensando cómo se logra entonces esa libertad o cuáles pueden ser las consecuencias de no irlo logrando. Pues de eso más estaremos hablando acá con nuestro invitado del día de hoy, Fernando, por donde quieras comenzar. Muchas gracias. Está interesante lo que escribiste, Luisita, acerca de, digamos que la libertad es un concepto filosófico también, o incluso no sé si es un valor, pero bueno, De la Revolución Francesa. Sí, es uno de los lemas, ¿verdad? Libertad, justicia y hermandad, algo así. Sí. Sí. Los colores de la bandera francesa, ¿no? Y bueno, el tema surgió de pensar algunas ideas que presenta Christopher Bolas en un seminario que estamos tomando, ¿no? Sandra y yo compartimos el seminario como estudiantes. Y no dejamos de estudiar. Qué chido, sí. Y pensé en cómo dividirlo en el título, pensé en la palabra libertad y el concepto de libertad y también esta cosa de ser uno mismo, ¿no? Y entonces yo ya había pensado antes de Bolas que la libertad se ve en el consultorio temas de la libertad, ¿no? O sea, los pacientes sufren mucho porque los papás esperan cosas de ellos y ellos no quieren hacer ciertas cosas y tienen que complacer a los papás y o a la esposa o a alguien. Entonces, de repente yo un par de veces me recuerdo haberle dicho a algún paciente: tú eres libre de hacer lo que quieras con tu vida nomás por ser persona, ¿no? O sea, nomás por haber nacido, tú ya tienes, es hasta un derecho humano, ¿no? De acuerdo a la OMS o la UNESCO o esas cosas de la ONU. Entonces, yo pienso mucho en el tema de la libertad de hacer con tu vida lo que uno quiera, ¿no? Y se me hace como muy importante.
Y se ha agudizado con el estudio de bolas, pero también con la llegada de mi hijo a mi vida. Y esto me ha revolucionado pues también mi práctica clínica, ¿no? Entonces, el concepto de ser uno mismo, yo lo ligo a un concepto de Christopher Bolas que se llama propio ser genuino, que este autor habla de que todos traemos una potencialidad como innata, por haber nacido ya traemos como una potencialidad tal cual, ¿no? Es algo, dice que es algo sabido, no pensado todavía, ¿no? Y ya traemos algo como una predisposición, pero que me parece que va más allá de lo biológico, ¿no? Porque Freud habla de la energía, la pulsión, qué tan fuerte traemos la pulsión y como lo constitucional, que se habla de mucho en muchos autores, pero Bolas le pone le suma algo que es como algo que traemos a ser desarrollado y que solamente si los papás generan un ambiente facilitador para pensar en Winnicott, ese potencial se desenvuelve o no se desenvuelve, dependiendo también del ambiente que generen los papás, ¿no? Entonces, por eso es tan importante darle la libertad, en términos de crianza, como decías hace ratito, es generar un espacio y generar que el hijo pueda encontrar, el hijo o el paciente, ya haremos también el paralelo hacia la clínica, ¿no? Pero es como permitir que ese potencial se vaya desarrollando y que el niño vaya curioseando pues con lo que le llame de la vida, ¿no? Sin querer dirigir al hijo a ningún lado, ¿no? No nada más al hijo, esto aplica en todas las relaciones, ¿no? Es como tratar de permitir que el otro se exprese, y Winnicott también tiene un concepto que se llama el gesto espontáneo, ¿no? Que el niño dice que de inicio en la vida el niño tiene una reacción frente al mundo, y puede ser una reacción hacia el cariño de mamá o hacia el verde de los árboles, y entonces el niño va relacionándose con ciertas cosas y no todos los niños se relacionan con las mismas cosas, ¿no? O sea, traemos intereses diversos dependiendo de cada quien, y y que los papás vayan permitiendo que eso se vaya desenvolviendo, pues va haciendo que el niño se vaya encontrando a sí mismo, a propósito del verdadero self que decías, ¿no? Que también es un concepto de Winnicott. O sea, a veces, bueno, no a veces, siempre tenemos como ciertas creencias nosotros como adultos ya, tenemos creencias de lo que debe ser y lo que no debe ser, en menor o mayor medida, y entonces podemos ir diciéndole a la gente, mira, por acá es el camino del bien, ¿no? O el camino de lo correcto, o de lo saludable, o de lo que sea, y a lo mejor coartar un poco la libertad del otro, ¿no? Entonces, para empezar, eso fue lo que pensé. ¿Y por qué es importante hablar de esto? Porque, bueno, pues tiene que ver con algo muy humano, con algo muy que me parece a mí muy importante en términos de pues de felicidad, no sé, de alguien que se le permite ser y no se le pide gran cosa, como que tiene una manera de vivir más interesante, está más interesado en el mundo de por sí. Creo que en el programa anterior que estuve con ustedes hablamos un poco de la pulsión de saber, y que el niño tiene una curiosidad por el mundo. De hecho, el maternal donde está mi chiquito no se llama maternal, se llama exploradores, ¿no? Y entonces, y coincide, yo veo, Leo tiene un montón de juguetes en la sala de la casa, y
Y lo que hace es meterse a los cajones y sacar las medicinas. Esa es la curiosidad epistemofílica. ¿Qué será esto del paracetamol? ¿Cómo lo habrán inventado? O quiere abrir la estufa y ver si están las ollas. Justo lo que está cerrado es lo que se quiere saber Sí, qué hay. meterse, exactamente. Entonces, a mí me levanta la playera y me ve el ombligo. Entonces tiene como una intención de, una curiosidad. Y entonces hay algo que de entrada en la vida, a lo mejor tiene que ver con ese potencial, que hace que él se emocione con descubrir cosas, ¿no? Y uno tiene que darle el espacio, ¿no? Porque me acuerdo una alumna hace años me decía, pobre de mis sobrinitos que van a casa de sus abuelos y está lleno de muñequitas de porcelana toda la sala, entonces no pueden agarrar nada, no pueden jugar con nada porque pues de tiro por viaje tiran algo, rompen algo, entonces hasta una cosa así de simple puede ser como parte de este ambiente facilitador, ¿no? Como de, pues tú desenvuélvete, si puedes. Nosotros optamos por mover todo lo de cristal al techo o para arriba, donde no lo alcanzara, y dejar todo lo de plástico abajo en las gavetas de plástico, Tupperwares y esas cosas, pues para que pudiera aventarlas y explorarlas, ¿no? Cosas que no se rompieran, que no le hicieran daño. Y bueno, es como saber cuáles son las necesidades del hijo, del bebé o del paciente, y poner un ambiente que le permita ir explorando y encontrarse con cosas que le llamen la atención y que le vayan generando placer, ¿no? Porque eso también tiene que ver con el placer. Sí. Y entonces, esa chamba es la chamba de los padres y de los analistas, ¿no? Yo creo, ¿no? En cierto sentido, generar un espacio en donde el paciente se pueda desenvolver, o el chiquillo se pueda desenvolver y pueda ir haciendo contacto con cosas. Desde comer, ¿no? El melón no le gustó, lo avienta. La sandía sí le gustó, pide sandía. A las 3 semanas ya come melón. Y él se va aproximando a las cosas y va decidiendo qué le gusta, qué no le gusta, y eso va haciendo que se pueda encontrar consigo mismo, ¿no? Y yo no le digo, el pollo es importante porque las proteínas, ¿no? O sea, en algún momento hay que hacerlo, ¿no? Pero es a propósito de la libertad, ¿no? Se me hace a mí muy lindo este ejemplo que das con la curiosidad epistemofílica y todo lo que se ha abordado sobre el ser genuino y sobre el potencial. Ajá. Yo lo pensaba porque pues justo papás que están en casa, si sus hijos quieren metichar sus cajones, en realidad lo que están buscando psíquicamente es qué hay detrás del enigma, ¿no? Del enigma de dónde vengo yo. También. O sea, tiene que ver con la sexualidad, la curiosidad epistemofílica, que después se va al conocimiento, pero inicia con el conocimiento de dónde vienen los niños, de dónde vengo yo, y cuál es mi origen, y que no tiene que ver en lo concreto con la historia de la abejita y la florecita, sino con el deseo de dónde surge el hijo, o sea, de cuál es el deseo del que surjo yo. Un deseo de amor, un deseo de un compañero, un deseo de una vida para mí o una vida para que acompañe a mis papás, por ejemplo, ¿no? Que pensando en esto es donde se puede abrir o no el espacio a la libertad de ser un sujeto y no un objeto. ¿A qué me refiero con esto? Es como la curiosidad epistemofílica tiene que ver con qué deseo inconsciente es desde donde yo surjo, tanto de mi padre como de mi madre. O sea, ¿qué pasa en la pareja, en lo inconsciente, en el deseo, que los hizo desear tener un hijo? ¿No? Entonces, de ahí, eso es en lo que en realidad significa todo este buscadero de cajones, que sí sucede. Y que justo lo que les llama la atención son las cosas que están cerradas, porque es el enigma a descubrir. El ombligo, yo pensaba justo de ver qué hay dentro del ombligo, y que si uno lo piensa, pues es la marca. Sí. Exacto. Las mamás es de por dónde salí yo, si estaba en tu panza, ¿no?
Y la marca también de donde está la conexión, pues, del cordón umbilical que todos tenemos, ¿no? Que es del origen que todos compartimos. Sí, sí. Pero que de ahí se va esta parte de la libertad de ser uno mismo que tú ibas diciendo de las expectativas, como, ¿qué expectativa inconsciente me cayó a mí como hijo cuando nací? ¿Para qué me querían? Inconscientemente. Ujú. Y eso es algo que no todos los papás tienen muy claro, No. ¿no? O sea, sí hay papás que lo dicen muy abiertamente, este es hijo el que me va a cuidar Ujú. para mi vejez, ¿no? Así como Ujú. mi apartadito para la vejez. O ya me ando divorciando, tengamos un hijo para que no se rompa el matrimonio. Exacto, que ese es otro deseo que puede estar detrás de para qué vine al mundo. Ujú. Y esos son deseos de los padres inconscientes que coartan la libertad porque no vengo a ser yo, vengo a cubrir una necesidad de mi papá, mi mamá o la pareja. Ujú. Y son las luchas que después vemos en el consultorio a cualquier edad, porque también con los niños sucede, y con los adolescentes, son las luchas que se ven luego para poder zafarse de estas expectativas, por así decirlas, inconscientes, y poder buscar qué es lo que quieren ellos. Exactamente. Que esa es la lucha de todo el tiempo, ¿no? De todo análisis. De todo análisis, exactamente. Y sí. Y sí, es muy interesante esa parte porque Patricia Alcolombre, que es una psicoanalista argentina, tiene un libro, de hecho lo presentó aquí en Guadalajara online, antes de la pandemia, hace años, por Skype. Cuando todavía existía Cuando existía Skype, ya murió Skype. Se llama Deseo de hijo, pasión de hijo, ¿no? Y entonces, tal cual plantea esto, un poco recargada en Pierre Alañer, ¿no? En que es una psicoanalista francesa que habla del deseo de los padres y de por qué quieren los padres con ese hijo. Y dice que el niño ya trae ya está inserto en un deseo de esos padres, de un deseo inconsciente de esos padres, ¿para qué quieren ese hijo? Antes de haber concebido, de haber sido concebido, o sea, antes de que esté embarazada la mamá, ya hay una expectativa de ese chiquito, inconscientísima, muy profunda, y y ahorita decíamos, pues, si eso nos cae encima, ¿cómo uno logra ser uno mismo con esas expectativas puestas ya de los papás, ¿no? Pero ahorita lo discutimos porque es interesante, pero es como, yo creo que hay expectativas y expectativas, ¿no? O sea, Claro. Y hay cosas inconscientes y cosas ya muy conscientes sí. que son más difíciles de quitar porque pues entre el chantaje y ya cosas más complicadas que se mueven en las dinámicas familiares, Sí. pues es una lucha diferente. Claro. Sí, y muchas de las patologías están puestas en esto, ¿no? O sea, ¿en qué depositan los papás en los chiquillos? ¿Qué desea el otro de mí? Ajá. Entonces, sí, se me hace interesante eso porque a propósito dice, deseo de hijo, lo diferencia de pasión de hijo porque lo que va hablando Patricia Alcolombre es que la pasión de hijo tiene que ver con agarrar al hijo para algo, mío. No es un deseo de tener a otro en la vida, sino de tener, a propósito de ser objeto o sujeto, ¿no? O sea, el hijo se usa, aunque suena fuerte, se usa para rellenar un hueco, para plantear una expectativa, para que él consiga algo que yo no conseguí. Por ahí alguien que conozco me decía que su papá había querido ser futbolista. Luego él fue futbolista, pero no logró llegar a las grandes ligas. Y entonces nace su hijo y el abuelo dice, ahí está mi gallo, ¿no? Entonces es una cosa muy fuerte de querer manejar, de querer empujar al chiquillo hacia el fútbol, ¿no? Y el niño puede querer ser historiador o artista o pintor y entonces lo van a, si lo empujan. Este es un ejemplo sencillo, pero es un ejemplo real de alguien que yo conozco pero hay cosas más inconscientes, ¿no? Por ahí otro paciente que tiene ya algún tiempo en análisis. Primero, es que es curioso porque, bueno, a ver, es que se me vinieron varias ideas de él, pero lo primero es que para poder dar un lugar al otro, hay que saber que el otro existe, ¿no? Y que el otro puede pensar diferente a como pienso yo. Entonces, esta persona me decía, muy al principio del análisis me decía,
es que yo no entiendo por qué mi mujer prefiere gastar el dinero en decoración para la casa. Eso no vale nada, ¿no? O sea, es un jarrón, un cuadro, ¿eso qué importa? A mí se me hace más importante invitarlos a comer en familia y comer en un buen restaurante. Y él no concebía que la mujer quisiera otra cosa y que pensara en gastar el dinero en otra cosa, ¿no? Y le parecía absurdo, y peleaba por eso con ella. Entonces, conforme fue pasando el tiempo del análisis, él empezó a entender que pues ella quiere otras cosas, no las mismas que él, y que no por eso es tonto, ¿no? Entonces, al mismo tiempo que iba dándose cuenta de que la otra existía y que tenía otros deseos y otras cosas, otra manera de pensar, se iba dando cuenta también porque él era papá como su papá era, ¿no? Esa era su referencia para ser papá de sus hijos. Entonces era mano dura porque era un señor de la vieja escuela, digamos, su padre. Entonces él era de mano dura y siempre se estaba comparando y decía, lo que yo no tuve de mis papás, yo se lo voy a dar a mis hijos, ¿no? Entonces mi papá trabajaba todo el día, yo no voy a trabajar tanto y les voy a dar cariño a mis hijos. Pero siempre había una referencia hacia su propio padre. Y luego su padre se llamaba igual que él y el hijo se llamaba, pues, el segundo nombre también lo tenía el hijo, ¿no? Entonces había una herencia de nombres ahí como Rubén primero, Rubén segundo y Rubén tercero. Así se llamaba mi abuelo materno y así había 4, Rubén 4. Y entonces el tema es que conforme él se iba dando cuenta que el otro existía y que era diferente, empezaba a respetarlo más al chiquito. Porque primero estaba como mi mujer, ¿cómo es posible? Pero luego mi papá, y luego él se diferenciaba de su papá, y luego podía ver diferente a su hijo también. Y entonces él decía, bueno, si mi hijo tiene estas habilidades que yo nunca tuve, pues que vaya, no le da vergüenza meterse a la alberca. Y decía una serie de cosas que le permitían a él darse cuenta que el otro existía. Entonces, ha sido como un proceso para él. Y es curioso porque cuando se planteaba tener un segundo hijo, me decía, a propósito de esto que plantea Patricia Alcolombre, me decía, yo quiero tener otro hijo, a lo mejor me gustaría tener una hija para ver qué se siente ser papá de una niña, pero si mi esposa me dice, ay, no debería, y si sale niño, entonces dice, pues no importa, porque yo lo que quiero es saber cómo es ser papá de otro niño, ¿no? De alguien diferente, porque mi primero tiene una idiosincrasia, una manera de ser, a propósito de lo que decía de mi hijo, de que le llama la atención ciertas cosas, otras ciertas no. Y entonces él quería ser papá de otro niño. Pero hijo de su esposa. Porque ese es otro tema también, ¿no? Yo quiero ser papá de un niño de esa mujer, ¿no? Que tiene que ver con el amor de la pareja. Y eso es, a mi parecer, o yo lo interpreto, pongo este ejemplo porque eso me parece a mí un deseo de hijo, ¿no? Estas razones que decías hace ratito, o que decíamos, tener un hijo para que sea resistol y que no se rompa la pareja, o para sanar mi infancia, que también es, o sea, voy a ver al hijo como un niño diferente a mí o como yo cuando era niño. Ajá. Que muchas veces eso es lo difícil, ¿no? Y sí. Porque no va a necesitar lo que a mí me faltó, va a necesitar otras cosas. Otra cosa, exactamente. ¿No? Este mismo paciente del que les platicaba decía, es que yo era muy obediente con mi papá porque mi hijo no es obediente conmigo. Y entonces, pues porque es otro, no es el mismo que tú. Y bueno, a propósito de, sí, me hace mucho sentido el tema de ¿para qué quiere tener uno un hijo? O ¿para qué, si lo trasladamos otra vez, a ¿para qué quiero ser psicoanalista? Sí. Es el de dónde se posiciona uno, es lo que permite que un hijo pueda encontrar esa libertad. Esta misma persona, este mismo paciente que se iba dando cuenta en el camino de cosas,
me decía, a ver, yo me he dado cuenta que quiero que mi hijo sea, que haga parkour, me decía, ¿no? Que este ejercicio de saltar paredes y se saltan en edificios y hacen como, es como una cosa extrema, ¿no? El parkour. Y decía, me gusta eso porque siento que él se fue dando cuenta y en el análisis se fue dando cuenta que ese deseo de que el niño hiciera parkour tenía que ver con que él no había usado mucho su cuerpo en los deportes, ¿no? Y que quería que su hijo fuera, Extremo. extremo y que usara su cuerpo y su fuerza. Sí. Y entonces, por ahí yo me encontré una frase en Facebook alguna vez que decía, si usted quiere un campeón en su casa, póngase a hacer ejercicio y deje a su hijo en paz, ¿no? Sí. Y yo me la robé y se la dije a mi paciente y entonces es como, pues, a lo mejor tú ya no vas a poder hacer parkour porque ya estás grande y te puedes romper un hueso, pero... ¿Qué tal que empiezas con el gimnasio? Sí, Sí, o ya haz contacto con la realidad y Sí, ya claro. encuéntrate un placer para ti y deja que tu hijo encuentre lo que quiera, ¿no? A propósito de la libertad. Pero sabes que me quedé pensando en esto que vas hablando, que sí es necesario, ¿no? Como poder estar abiertos, ¿no? A la sorpresa de cómo va a ser este hijo, ¿no? Cómo va a ser esta nueva personita. Pero también yo pensaba como hay un deseo que sí debe de existir para él, solo no de manera fija, exacto. ¿no? Inamovible. Una vez que nace este hijo, pues ya lo irás ajustando dependiendo de cómo va siendo, cómo va siendo él, qué cosas le vas viendo a él, ¿no? Sí, Pero que sí debe de existir previo, pues, o sea, porque a uno sí debieron de haberlo deseado, ¿no? Esto que exactamente. mencionaban, o sea, y sí se debió de haber deseado ciertas cosas para ese hijo, o sea, como posibilidades, ¿no? De que él tenga una vida, ¿no? Hay unos que, bueno, que a lo mejor se van hasta la universidad y se van hasta, quién sabe, que hasta sus generaciones, que bueno, ya me parece excesivo, pero sí por lo menos, pues de decir, a mí me gustaría, ¿no? Que este hijo tuviera hasta estos rasgos faciales, ¿no? Este cuerpo, Que o sea me lo médico, abogado. imagino, sí, estando en esta profesión, o me lo imagino haciendo esto de su vida, ¿no? O sea, como esas cosas de me lo imagino, lo fantaseo, ¿no? Porque es una manera de darle vida, ¿no? Antes de que él esté aquí. Cierto. Pero una vez que está, o sea, ¿cómo ir haciendo esos ajustes? Pues, o sea, y yo me quedé pensando también en lo importante que es que uno vaya conquistando su propia libertad, porque en la medida en que uno la vaya conquistando, pues también uno puede dársela también al otro, pues uno no puede dar lo que no tiene, pues, o lo Pues que sí. uno no ha podido lograr en uno mismo, ¿no? O sea, cómo saber qué es lo del otro y qué es lo mío también, qué es lo propio y qué es lo del otro, cuando ni siquiera yo mismo me he podido desalienar, a lo mejor, de esas expectativas que los otros tuvieron hacia mí o las siguen teniendo todavía, ¿no? También. Más allá de incluso de lo concreto, pues, porque a veces los padres pues ya murieron hace muchísimo tiempo, pero los traes ahí bien presentes en la cabeza como si estuvieran enfrente de ti diciéndote tienes que hacer esto, ¿no? Y tú ahí obedeciendo, ¿no? Entonces como de pronto este trabajo con uno mismo implica también, o sea, como ganar la libertad de uno es permitirle ganar la libertad a los otros también, ¿no? Y permitir ganar la libertad en tus diferentes relaciones que tienes, en tus relaciones de pareja, en tus relaciones de amistad, con quien sea, pues, o sea, con tus colaboradores, o sea, Sí. cómo poder permitir un ambiente de libertad también y propiciarlo, pero que todo siempre empieza desde uno, pues, o sea, de cómo uno se va dando cuenta que tan atado estás, ¿no? A esos presupuestos o a esas expectativas o esos deseos inconscientes que te caen como si fuera maldición, pues, ¿no? Sí. O sea, me quedé pensando
en una escena, ¿no? Que tiene Piero Lañer precisamente en uno de esos libros, ¿no? Que es como la mano que mece la cuna, ¿no? O sea, como la bruja que va y te pone así el deseo encima, ¿no? Y como un hechizo. Conjuro, ¿eh? Como un conjuro que tú dices, ay, ¿y ahora cómo me lo quito de encima? Pues, o sea, Sí. pero que a mí me parece que sí el análisis ofrece como esa posibilidad. Y también yo pensaba cómo esta conquista implica también poder uno ir aceptando las diferentes partes que uno tiene también y que a veces es muy difícil poder aceptar las partes oscuras también que lo habitan a uno, pues, o sea, y poder reconocerlas y poder aceptarlas y decir, pues sí, y poder trabajar en ellas, ¿no? Pensaba yo en una paciente que me decía hace un tiempo como pues si soy envidiosita. Bueno, no envidiosita, muy envidiosota, ¿no? O sea, pero se me hace muy curiosa porque ha ido pudiendo ella aceptar también esto y decir, pues no en diminutivo, en grande, porque está grandote. En toda su dimensión. En toda su dimensión, ¿no? Pero ya ahora morirse de la risa, pues, y decir, ay, pues la neta sí, se me salió esto y que no sé qué, ¿no? Pero así, o sea, como de una manera ya no tan fatídica, pues, y ya no tan bien, como tan persecutoria, pues, también, o sea, de poderse uno dejar de perseguir, o sea, tan feamente, ¿no? Como si fuera la Santa Inquisición. Exacto. De que a uno lo tienen que quemar en leña verde porque uno es malvadísimo, pues, ¿no? O sea. Las culpas católicas y judeocristianas, dice Cristeva. Sí. Así es. Pero sí, o sea, como que pensé en eso, en cómo de veras la libertad nos implica a todos. O sea, en todos estamos implicados, pues, o sea, también, o sea, libertad hacia dónde, con quién, cómo ir permitiendo que esas cosas se vayan sucediendo también. Y pensaba en la fuerza que uno tiene que ir teniendo también para poder asumir esa libertad. Porque también, pues a lo mejor sí está el espacio, sí están las condiciones, pero ¿y qué tal si tú no estás listo? ¿Y qué tal si tú te dicen, pues tú decides, como cuando uno le dice, no, a ver, pues qué película vemos? Ah, como yo voy a decidir, ¿no? O sea, y todo lo que implica como no decidir, o sea, no asumir, y todo lo que implica también quedarte pegado a que el otro también lo diga, también pensé en eso, pues, o sea, que también trae su cuota, ¿no? También de ganancia. El quedarse pegado también. Sí. El que el otro decida, el que los demás decidan, en que la vida decida, ¿no? He escuchado luego mucho gente que dice, pues se me fueron dando las cosas. Y yo dije, ¿cómo que se me fueron dando las cosas, no? O la vida me fue llevando. Y yo dije, ¿cómo que la vida lo fue llevando a uno? O sea, ¿cómo la vida te lleva? O sea, como hojita que lleva el viento y uno se deja llevar, ¿o cómo? Pues, o sea, pero que cuesta también mucho decir, pues esto yo quise, yo decidí esto, yo me hago responsable de esto, o sea, a decir pues era lo que tocaba también. Sí, o Dios dijo y me mandó para allá, ¿no? Que yo pensaba también ahorita con todo esto que ibas diciendo, se me ocurren palabras, ¿no? Como narcisismo, egoísmo, por ejemplo, porque a veces se confunde que la libertad es hacer lo que yo quiera porque yo quiero, como de una forma superflua, cuando de lo que estamos hablando acá al menos, pues es de la libertad para ser uno mismo desde lo inconsciente, y que eso implica tener una diferencia con los otros, que va en contra del narcisismo, ¿no? Porque uno si está en el narcisismo, pues si uno hace lo que quiere y cree que esa es la neta del universo y todos los demás tontos, ¿no? Tontos, ridículos, no saben. El argumento del perverso, ¿no? Claro. Exacto. ¿No? Y que muchas veces es desde donde también, pues hay un discurso de la libertad social desde ese lugar, ¿no? Cierto. Pero que tiene que ver también a veces con atropellar al otro, como decías, o sin asumir de verdad lo que implica, ¿no? Yo pensaba ahorita con lo que decías, que la lucha por la libertad, pues eso, tolerar angustia, de no saber, de la incertidumbre, de que uno decide cosas con la información que tiene y con el deseo, pero ¿qué va a pasar? Si va a funcionar, si no va a funcionar, si va a suceder lo que yo quiero, si va a ser difícil, fácil, eso no lo sabemos. Claro. ¿No? Y uno cuando decide desde ese lugar, pues asume que, o tendría que asumir las consecuencias, porque cuando no es así, yo pensaba en se me fue dando, o es porque es lo que esperan de mí, o es lo que me demanda,
y pongamos al personaje que sea, ¿no? Jefe, esposo, amigos, familia, papás, quien sea, pues la culpa es del otro, para bien y para mal. ¿Me fue bien? Es porque les hice caso. ¿Me fue mal? Es porque les hice caso. No asume uno su responsabilidad, ¿no? No, y que la verdad también, esa es una posición muy cómoda. Claro. Porque el culpable siempre es el otro. No yo que tomé estas decisiones con las circunstancias que existen, que es la realidad también, pues la vida no es como queremos. Y a partir de ahí uno decide, no, pues no hay de otra, es la vida que hay. Y que implica también ciertas renuncias, que no le caigamos bien a los otros, que a lo mejor pierda ciertas relaciones o ciertos lugares con otras personas, ¿no? O sea, si yo era el favorito, pues hacer lo que yo quiero va a implicar que voy a dejar de ser el favorito de quien sea, ¿no? Y eso es algo narcisísticamente muy... O sea, tiene un precio narcisísticamente, dejar de ser el favorito de quien sea. Sí. Oye, me acordé de esta frase que nos decías antes del programa de Nietzsche. Ajá. Dila. Ay, dinos, a ver, ¿qué decía él sobre Es que no me acuerdo bien de la frase, pero la idea era como si tú buscas tu camino, es posible que te quedes solo y que la tribu te excluya o te juzgue o te aparte. Y decían, eso puede ser doloroso, pero no hay cosa que valga más que ser uno mismo, ¿no? Como que decía, el tránsito para ser uno mismo puede ser que alguien se oponga y eso puede dejarte solo, pero al final conseguir tu libertad, a propósito de esto, pues vale mucho más. Eso es lo que decía él, pues. Y así se siente, ¿no? Pues sí. Cuando uno va en contra de algo, pensando en lo familiar, que también tiene que ver con la patología personal, ¿no? O sea, pues estamos inmersos en un mundo ya donde hay deseos previos a que llegáramos, todo esto de la sombra hablada, ¿sí? Sí, así es. O sea, llegamos a un mundo en el que ya existe algo esperándonos, ¿no? Sí. Y puede ser más o menos flexible, que eso es lo que ayudaría pensando en el ambiente facilitador, pero de cualquier manera vamos a ir en contra de algo. O sea, yo pensaba en la adolescencia, ay, sí duele sentir que uno dice, pues te voy a quedar mal, mamá, papá, yo quiero esto. O sea, y requiere fuerza de decir y me vale, ¿no? Como slash y me vale. Pero sí llega momentos donde es doloroso dejar de ser el hijo de la infancia, que es el hijo de mamá y papá, que es el que hace lo que ellos, los que le da gusto, ¿no? Sí. Y sí es doloroso decir, pues te voy a decepcionar, por así decirlo, porque voy a ser yo mismo, aunque a lo mejor no decepciono a nadie, que ese es parte del conflicto interno. Sean los papás como sean, o sea el ambiente como sea, ¿no? Es parte del conflicto interno, que a veces no existe una demanda externa, sino una demanda que uno se acomodó psíquicamente, ¿no? Y sí. Y a veces es lo que yo existe. creo que los demás quieren de mí, ¿no? Lo que yo Ajá. creo que los demás quieren de mí. O lo que me piden. Y a veces es una cosa tan loca en el sentido de que es tan inconsciente, que a veces es un tono de voz el que le destapa a uno, es que está triste o está enojado conmigo porque no hice tal. O es que debí de haber hecho esto, ¿no? O sea, y son cosas que el otro no nos demanda y que, pues, quién sabe qué tono de voz tendría la persona, pero que uno engancha de acuerdo a cómo se acomodó el deseo desde nuestro origen, ¿no? Cómo lo acomodamos nosotros. Pero pensaba que eso es lo difícil, o sea, también que es la lucha de todos los días, de que también son lugares conocidos, ¿no? Y de enfrentarse a la soledad de ser uno mismo, porque pues sí hay cierta soledad en ser uno mismo, implica también algo fuerte. Aunque después te reencuentres. Sí, el proceso es difícil, ¿no? Y a lo mejor es que se me despertaron como 17 puntos, ¿no? Siempre, yo tengo un tema con el 17, lo he descubierto. Pero sí, se me ocurrieron un montón de cosas. Ahorita, para empezar por esto último que dijiste, este tránsito de soltar, de ser el favorito, por ejemplo, o de cumplir un rol en la familia, porque también pensé en el chivo expiatorio, ¿no? En cómo un hijo
resulta ser el tonto, el malo, lo que sea, le ponen una etiqueta y todo el sistema familiar apunta a que él cumple ese rol y él mismo reproduce ese rol, ¿no? Entonces cuando se va a dar cuenta, cuando en el proceso del análisis se va dando cuenta y ya se cansó de ese papel, mudar a otra cosa cuesta un montón de trabajo, ¿no? Porque la familia se opone. Y se pone mal. Sí, y se enloquece la familia, ¿no? O sea, con cosas más graves como la psicosis, la locura de la familia queda en un miembro de la familia, ese miembro se enloquece, si se quiere quitar, pues surge la locura de toda la familia, ¿no? Los odios o otras cosas feas. Entonces, el tránsito para lograr eso, para eso sirve el análisis también, ¿no? La transferencia o la fuerza que uno... La fuerza de la relación analítica permite que el paciente no se quede solo en esa tormenta, en ese tránsito, ¿no? Y pueda, pues bueno, yo me suelto de mi familia y de esta locura, pero tú me vas a agarrar, sí, agárrate fuerte, ¿no? Y entonces eso una permite... lucha, pero acompañado. Acompañado, Sí, claro, acompañado. Y entonces, sí. Pues así es más fácil Sí. que estar solo. Y dices, no, hombre, yo cómo me voy a atravesar este mar embravecido sin salvavidas. Sí. Y sin diferenciar, ¿no? Porque también ayuda a diferenciar de, a ver, o sea, pensándolo así, alguien que está metido en el lodazal, pues está cañón que diferencie, que está más, qué parte del suelo está más firme para agarrarme y qué parte está más, pues más aguadita, ¿no? Sí. Entonces, también ayuda para diferenciar y decir, a ver, o sea, esta culpa que traes por esto, no es real. No estás haciéndole daño a nadie, no estás abandonando a nadie, es una culpa inconsciente por esto. Ya luego se resolverá, ¿no? Pero de menos ya ver una diferencia entre lo real y lo inconsciente y la fantasía, pues da más tranquilidad para con todo y la angustia poderse enfrentar, porque tampoco es un camino de rosas. Sí. Y no puede serlo, ¿no? Oigan, tenemos 2 comentarios. Muy bien. ¿Sí? Antulio Mata dice, hola, muy buen programa. Mencionaban que dentro del deseo de hijo se le desea un futuro, por decir, sea médico. Y cuando aparece el hijo al ir presentando su personalidad, nos vemos en la necesidad de hacer un duelo por ese hijo para que aparezca. Ajá, el hijo fantaseado. Sí. Y lo difícil aceptar que va a haber cosas que no se van a cumplir. El duelo por ese hijo para que salga y haga una vida diferente a la nuestra. Qué bonito, ¿no? Porque yo pensaba que esto de lo que se fantasea tiene que ver con la identificación, que se requiere en un inicio. Lo que decía Luis, Sí, justo, o sea, es una identificación necesaria, pero eso no significa que venga con el título tal cual de qué va a ser, qué va a ser su vida cuando envejezca, ¿no? Así es. Y Andrea BG dice, hola, buenos días. También hay personas que nunca pueden salir de eso, de querer complacer a los padres. Creo que por lo que decían, por no asumir el fallo, el eterno culpar a los padres. Y tenemos un tercer comentario. Aurora Paulina Hernández dice, y como la búsqueda de la propia libertad puede implicar romper lazos con los padres en algún momento más crítico de la vida. No es fácil ser uno mismo y que no importe lo que el otro o los otros piensen y esperan de uno. Sí, nada fácil. Sí. Es que hay grados también en las expectativas de los padres, por eso decía, es que eso se me hace muy interesante, ¿no? Hasta para pensarlo, porque no lo tengo definido en mi cabeza, ¿no? O no sé si alguien lo haya pensado tal cual al respecto de esto que decías tú, Luis, y ahorita retomaste tú, que es que para que venga un hijo tiene que haber un deseo de los padres de que venga ese hijo, ¿no? Y inconscientemente tenemos deseos de que nos quiera, nos bese, que sea amable, no sé, yo pensaba en características también. Ajá. Cosas que me faltaron a mí, entonces yo quisiera... O como te los imaginas por cómo se mueven. Sí. En la panza. Ajá. Que van a ser tranquilos, sí. ¿No? Va a ser... Va a ser futbolista porque patea mucho. Sí. O nadador, dependiendo de los gustos de cada uno. Es que sí, tiene que ver con eso, ¿no? O sea, por eso mientras uno se conoce más a uno y las carencias que uno tiene... Sí. Van ayudando, como este paciente que yo les decía, que imaginaba a su hijo haciendo parkour, ¿no? Entonces luego llegamos a un punto en donde decía, es que yo tengo un asunto con mi cuerpo,
no lo aproveché cuando era joven, pero tampoco me estoy muriendo, entonces, como lo que dijiste, pues que haga gimnasio, si ya no puede hacer parkour, que haga gimnasio. No, lo que le gusta. Él mismo va planteándose que hay expectativas que le pone el chiquito que él tiene que recoger. Porque tiene que ver con sus carencias. A lo mejor no siempre es así, pero en este caso es, a mí me falta algo, se lo pido a él. Entonces no, yo no le puedo pedir eso a él. Porque eso tiene que ver conmigo y con mi cuerpo. Entonces recoge la expectativa, pero gracias a un proceso de análisis, gracias a pensarse, a que se desenvuelve algo ahí y que él se va conociendo a sí mismo, ¿no? Y entonces, claro que hay un deseo pero hay un deseo de hijo, a propósito de Patricia del Colombre, ¿no? A ver, ¿quieres decir? Es que se me hizo muy lindo, pero porque así, mira, así tuve una iluminación. Y no es él. Poco. Es el poco que tengo enfrente. Pero ayuda. Pensando en que por ahí se quita la expectativa en lo concreto de que haga parkour y tal vez el deseo que puede quedar, ¿no? Es que disfrute su cuerpo. Que sea una relación con un cuerpo placentera. Que yo pensaba, esos son deseos ahora sí que en genérico, Ajá. que tienen una parte de cariño y también una de yo aprendí esto de mi experiencia. Ajá. Te regalo esta parte de mi experiencia, pero tú haces lo que quieras con eso. Ajá. Lo puedes seguir o no lo puedes seguir, ¿no? Sí. Que eso es algo bien fuerte, yo pensaba, de transformación en la relación entre padres e hijos. Y si lo llevamos al análisis, yo pensaba que es una parte muy linda del deseo que sí existe o que sí tiene que existir en un análisis, que es un deseo de que al otro Le vaya bien. como sea que le vaya bien, Así es. ¿no? O sea, que eso es algo en genérico para que el otro le ponga su firma, corte, confección, le dibuje lo que quiera Sí. y que uno se haga a un lado para decir, a ver, mi deseo es acompañarte, pensando en este paralelo que vas hablando, a desarrollar tu potencialidad, porque es tuya. Así es. ¿A dónde? Donde tú quieras. Y si tú quieres también. Exacto. Sí, claro. O Que sea, la descubras y porque- ves para dónde quieres ir. Porque si vienes a consultarme, es porque algo te molesta, ¿no? Exacto. Y algo quieres encontrar aquí. Ya de ahí a que decidas, es otro rollo. Sí. Fíjate que ayer se despertó en una clase algo relacionado con esto, ¿no? Y también quería decir algo acerca de las identificaciones, ¿no? Porque pensé en la palabra transmisión, que tiene que ver también con cómo nos acercamos a las cosas. Se dice que el psicoanálisis no se enseña, se transmite, ¿no? En la formación. Y entonces tiene que ver con una emoción de cómo estudiamos y de lo emocionante que es vincularse con la teoría o con la misma práctica analítica o en un mismo consultorio, si uno se relaciona con la vida de cierta forma, uno transmite eso, ¿no? Con los afectos. Entonces el paciente, más que darse cuenta que cuáles son las decisiones que tomó su analista para vivir bien, el paciente siente que hay algo de su analista que tiene que ver con su vida, más bien con un sentimiento de vida, Exacto. ¿no? En genérico, ¿no? Así Sí, como... o sea, Así es. yo me ligo intensamente a las cosas y si un hijo ve que sus papás se ligan de cierta forma a la vida y que lo disfrutan, porque es el que placer de vivir, ¿no? del placer de vivir, a propósito de lo que decías de la libertad, que no se trata de hacer lo que uno quiere, ¿no? Implica una especie de responsabilidad, ¿no? Y de ciertos límites. La libertad implica que la libertad es más del yo que del ello, ¿no? El yo domina ciertas cosas y Tiene contacto con la realidad. tiene contacto con la realidad, respeta al otro, Claro. y es una cosa sofisticada, ¿no? La libertad es algo sofisticado porque implica un proceso mucho más elaborado de contacto con la realidad, el punto, Ay, sí, ¿no? Estas cosas horribles de guerras que hay ahorita. sí, o yo paso sobre el otro, Sí. paso sobre el otro porque yo quiero tener X o Y, ¿no?
Entonces las identificaciones son importantes. Más allá de yo decirle, disfruta tu cuerpo, es como yo hago ejercicio y también me gusta leer y adoro trabajar, el chiquito va diciendo, ay, pues, a ver, patear la pelota, sí, o sea, tengo un potencial que me gusta patear la pelota, soy bueno con las piernas y lo disfruto, pues me meto a jugar fútbol. Pero si no da pie con bola, pues a lo mejor puede ser maldito, pero Lo disfruta. Pero lo disfruta y, Pues sí, y no se agüita, pues sí. ¿no? Tampoco quiere llegar a ser estrella de fútbol. Ni los papás están de, a ver, Messi, Pues no. ¿no? Los papás dicen, tú patea la pelota, disfrútalo. O sea, la vida se trata de disfrutar, no de parecer. Sí. A propósito de ser uno mismo, ¿no? O del falso self. O sea, la cosa es disfrutar y así se llega más a lo auténtico. Entonces, ya se me fue. Tenemos dos comentarios. A A ver ver, si sí. te revivan la idea. Sí, el último comentario, nada más pensé en este asunto de las expectativas inconscientes, chiquitas, de ojalá mi hijo sea exitoso. Es que son muchas cosas, porque me despertaron muchas cosas ahorita que hablaron ustedes. Una rápidamente que quiero hablar es el asunto del deseo. No, se me fue. Se me fue. Mejor vamos a los comentarios. Vamos a los comentarios. Cerramos. Gina Funes dice, también es bonito pensar que aunque renuncias a tu familia y sigues por otro camino, en ese camino vas encontrando más personas que te siguen acompañando. Pues sí. Cierto. Y desde otro lugar, ¿no? José Velázquez Más dice... bonito. Dice, yo hice esa pregunta ayer en clase. Ah, sí. Muy bien. Y Ana Geo dice, excelente programa, abrazos a los tres. Van 3 abrazos para ti. Sí. Es que sí, eso que planteó José en clase ayer estuvo interesante porque decía, ¿de qué se trata? De llevar a los pacientes a que hagan ciertas cosas y lleguen a cierto lugar. Él hablaba como de programar a los pacientes, como que reprimieran y entonces que lograran alcanzar ciertas cosas. Y yo le decía, no, cada paciente es libre, se supone que viene con un dolor y uno sin juicios, porque yo ponía un ejemplo como de estar metido en una relación de 3. Y yo le decía, sin juicios, tú no vas a hablar de la infidelidad y de que está destruyendo un hogar y de nada que tenga que ver con eso está mal, sino que esa relación en la que está metida ese paciente puede traerle algunos beneficios, comodidades, goces, pero al mismo tiempo le trae cierto sufrimiento y cierto dolor y cierta cosa. Así es. ¿No? Que tiene reprimida. Entonces, lo que el analista hace es, si tú vienes a consultarme, yo lo que veo que me traes es que sufres de esta manera. O que haces estas cosas tratando de conseguir ciertas cosas, ¿no? Y si el paciente quiere darse cuenta y conflictuarse con eso, pues tiene posibilidades a lo mejor de frenar ciertas cosas, soltar ciertas comodidades para enfrentarse o para lograr una vida mejor. A propósito de soltar ser el favorito y encontrar su propio camino. Entonces, todo tiene un costo, ¿no? Creo que tuvieron un programa sobre los costos de la vida, ¿no? Quedarse pegadito siendo el favorito tiene un costo mucho más grande, yo creo, que pelearse con la familia y encontrar tu propio camino. Y a propósito de lo que decía Gina, pues uno se despega de la familia, pero luego puede encontrar gente bonita en el camino. Si yo ya me aprendo a relacionarme de una manera diferente con el otro, pues trato de encontrar gente más bonita que no me pida nada y que dé por amor y que espere un poco de por amor también, ¿no? Sin compromisos y sin exigencias. Hay otra frase de Nietzsche que es, el amor no se pide, el amor se da. Si usted tiene amor, délo. Y si no, pues no. Como que dice, pues esa es la realidad. Si tienes, da. Y si no tienes, pues no vas a dar. no das. Sí, claro.
¿no? Pero no andes pidiendo. Ay, qué Así fuerte. Tenemos más comentarios. A ver. Aura dice, muy buen programa, qué interesante y qué complejo tema. Un abrazo. También 3 abrazos para ti. Sí. José Velázquez dice justo que su pregunta iba en torno a si el analista o la cura de algún modo programaban la cabeza del paciente. Y yo pensaba que, pues eso sería pensar, con perdón de los agraviados, tal vez más en un asunto como cognitivo-conductual, donde sí se busca algo en lo consciente. Sí. Y que para muchas personas funciona porque pues además es algo que se hace en acuerdo. No es como que el terapeuta dice, van a hacer estas tus tareas, ¿no? Es a dónde quieres llegar y bueno, esa es la forma de trabajar desde ese lado, que es pensar más en lo consciente, ¿no? Pero con esto que vamos hablando tiene que ver con, a propósito de lo que hablamos, que decía la carne, atravesar el fantasma, ¿no? Que tiene que ver con este deseo desde el cual yo entramé mi lugar en el mundo, sí, mi lugar en la existencia, ¿no? Y de mi deseo, pues tiene que ver también con poder darse cuenta de cuál es ese lugar, digamos, que en el que yo llegué, el que yo asumí, sea como sea que haya sido, que yo lo reconozca y que a partir de ahí yo pueda, ahora sí desde mi deseo, decir si quiero ir por ahí o yo quiero ir a otro lado. Porque de ahí en adelante, como decíamos ahora, y que nos impactó mucho en el seminario del viernes, a todos, yo creo, porque pues es algo que a todos nos llega, ¿no? Es que es una lucha de todos los días, Sí, sí. ¿no? Es una lucha de todos los días, asumir y luchar por el deseo propio. Porque en el camino, pues uno ya trae pues una carga inconsciente que si uno la ve es más sencillo poder diferenciar, acomodar y esto, pero al final, pues es nuestra historia. Claro. Y aparte hay una cosa profunda de uno que quiere jalar siempre a lo fácil, a atropellar al otro, pues las pulsiones, ¿no? Las pulsiones, el narcisismo. A la libertad del ello. Sí. El ello siempre quiere bacanar el griego, ¿no? Y pasar sobre el otro no le importa. Y el yo dice, no, yo amo al otro, ¿no? Entonces no puedo pasar encima de los que quiero, nada más porque a mí me da la gana. Sí, entonces claro. tengo que considerarlos y eso frena. Sí. Oigan, llegamos a la finalización Qué del rapidísimo. programa, pero así en punto, casi. Entonces, denme chance, vayan pensando con qué les gustaría concluir el tema del día de hoy y de hacer brevemente así, que tenemos hoy muchos anuncios. Bueno, pues tenemos la presentación del libro, con muchísimo gusto les participamos la próxima presentación del libro, ¿No estás tú para saberlo?, de la muy querida Carmen Villoro, presidenta de nuestra asociación. Y bueno, pues los comentarios justo estarán a cargo de Fernando Anguiano y de Ana Georgina López, que por ahí nos manda un mensajito también, Gina. Es este viernes 4 de julio a las 7 de la tarde-noche. Es aquí en las instalaciones de la Asociación Psicoanalítica de Guadalajara, que les digo rápidamente la dirección. Es Paseo de la Arboleda 632, en la colonia Jardines del Bosque. Y bueno, pues los esperamos. Y también informarles que tenemos sesión informativa de la maestría y de la formación como psicoanalista. Es este viernes 11 de julio a las 7 de la tarde. Y esta sesión informativa es de manera presencial. Es una buena oportunidad para conocer la oferta académica que se ofrece aquí en APG. Y para los interesados, recordarles que pueden escribir un inbox o comunicarse aquí a nuestros teléfonos para que se puedan registrar. Y bueno, pues ya conocen ustedes que tenemos acá la clínica José Sayago y que hay muchas oportunidades de tratamiento a muy bajo costo y de manera muy ética, muy profesional, y que pueden llamar acá los números 33 31 21 53 91 o mandar mensaje de WhatsApp al número 33 11 97 50 68 con la secretaria Carmen. Hay muchos programas de apoyo. Y bueno, ya saben que tenemos revistas, que tenemos libros también muy interesantes. Entonces, bueno, pues ahora sí, para no llevarnos tanto tiempo, ¿con qué les gustaría cerrar? Yo me quedé con ganas de otra hora de programa. Podemos tener el 2.0. Sí. La libertad 2.0. Yo pensé en que tanto para papás como para analistas
como darse la chamba de descubrir quién es el otro, ¿no? A propósito de Carmen, tiene un textito en este libro que mencionaste, que se llaman Los Lentos, y habla de la gente que se toma las cosas con mucha calma, medio se critica a sí misma y a la gente que es lenta, pero luego dice que los lentos tienen paciencia y que tienen mayor apertura para la escucha. Hasta me iba a traer el texto para leerlo. Y se me hace un ritmo interesante para descubrir al otro y no decirle por dónde caminar, sino que camine y acompañarlo. Y creo que eso le da libertad a los hijos, a los pacientes, a los amigos, a la pareja. Como tú desdóblate, extiéndete en todo tu ser y disfrútalo. Y yo creo que los papás y los analistas tenemos que permitir que eso suceda, pues para que la gente se encuentre y se hace más bonita la vida. Y eso Qué bonito. Yo voy a cerrar con 2 comentarios que están pendientes. Ángela Madero dice: felicidades, gran programa, excelente invitado, y también los comentarios de ustedes. Muchas gracias, Ángela. Y Mafer Topete dice: la familia también se elige y eso también habla de la libertad que tenemos. Pues sí, está muy bonito eso. Así es. Bueno, pues agradecer profundamente a toda la mesa directiva de APG que ha hecho posible este proyecto de difusión del psicoanálisis, y pues siempre satisfechos de pertenecer a IPA y a FEPAR. Y un fuerte abrazo a todos los que nos ven y nos escuchan cada martes, y nos vemos el próximo martes 8 de julio con un tema muy interesante titulado Cultura de la cancelación y sociedad del espectáculo, con la candidata psicoanalista Paloma Ramos. Pues los esperamos acá.